nuestra cápsula va a ser el papel de las mujeres en la élite de la sociedad de Nueva España. Para ello nos vamos a centrar en las mujeres de la élite criolla y en las virreinas y sus cortejos femeninos. La historiografía, hasta hace relativamente poco, ha ignorado la cuestión del papel de la mujer en estas situaciones de intervención en el poder y se ha dedicado a aislarla al ámbito privado o al ámbito doméstico. Así hasta los años 80 del siglo XX, cuando se empieza a tratar a la mujer de esta época como lo que es un componente social complejo y relevante. En cuanto al virreinato, es una institución que se ha creado como un alter ego del monarca que vive en la metrópoli. El virrey es la máxima autoridad en el virreinato, cumpliendo de facto prácticamente con las mismas funciones que el rey. Por su parte, la virreina era consorte del virrey y por tanto el alter ego de la reina. Estas mujeres normalmente participan activamente en la vida de los conventos, serán el eje principal de todas las celebraciones. La virreina es una persona que al fin y al cabo tiene mucho contacto con las élites políticas del Nuevo Mundo y por tanto puede ejercer control sobre decisiones políticas de importancia. En torno a este círculo de influencias que creaba la virreina a su alrededor, las mujeres cortesanas, pues al fin y al cabo estas mujeres pertenecían a la más alta alcurnia de la sociedad de Nueva España. Criollo fue una palabra utilizada para denominar a los hijos de los españoles participantes de la conquista de América nacidos ya en territorio americano. El término surgió despectivamente por parte de los españoles peninsulares recién llegados, que consideraban a los españoles nacidos en el territorio americano como españoles de segunda. Por su parte, los criollos despreciaron a los recién llegados por su inexperiencia y desconocimiento del territorio. También a mediados del siglo XVII, las reformas borbónicas contribuyeron a alimentar las tensiones. Los criollos eran la élite económica de América, pero cada vez vieron más limitado su acceso a la élite política y burocrática, en favor de unos españoles peninsulares que no habían participado en el proceso de conquista del continente. Todo ello fue alimentando la creación y reivindicación de una identidad étnica propia, la criolla, para la cual se explotó la exaltación de todo lo que tenía que ver con América, incluyendo la vinculación de los ancestros de los criollos con las élites de la nobleza indígena. Se crearon además símbolos culturales propios, como la Virgen de Guadalupe, y se recalcaron las hazañas de los protagonistas de la conquista de América. Las mujeres tuvieron su propia relevancia y participación en la creación y el desarrollo del movimiento criollo. Las mujeres, al igual que los hombres, sufrieron la transculturación de los primeros años del proceso colonial y dieron lugar a lo que se conocía como la mujer americana. Las mujeres actuaron, sin embargo, también como un baluarte del componente hispano de los grupos criollos. Debían mantener el honor de la familia ateniéndose a las normas sociales. Los criollos defenderían, sobre todo en un primer momento, sus rasgos hispanos como signos de superioridad frente a otros grupos como indígenas o la población negra. Y por tanto, las criollas debían ser el ejemplo vivo de la devoción cristiana y del honor familiar. Por otra parte, debemos tener en cuenta la Carta del Matrimonio como estrategia de perpetuación del poder y de prestigio del linaje. Los primeros años de la conquista se caracterizaron por una escasez de mujeres hispanas que provocaron en los colonos un aligeramiento de la moral sexual que escandalizaba a los religiosos, que pidieron al rey que trajera a las mujeres de estos señores a las nuevas tierras para restaurar la estabilidad familiar. Así se comenzó una política de defensa de los lazos familiares en los que las mujeres ejercían una función de control moral y sexual. Además, se perjudicaba a los hombres que no estuvieran casados, por lo que el contar con una esposa era indispensable para afianzar su situación económica y social. Más adelante, el casamiento de las hijas fue un asunto fundamental en las familias criollas para el establecimiento de redes de apoyo en el territorio americano. En muchos casos, estas eran casadas con nuevos peninsulares que entraban a formar parte de la administración local. De esta manera, el casamiento de las hijas se convertía en un método de influencia indirecta en la administración local a la que los criollos estaban en esta época vetados. Estos casamientos además se convertían en un puente entre los dos grupos de españoles en el territorio americano, los criollos ya afianzados y los nuevos peninsulares. Por otra parte, el reclamo de los honores de la familia de la mujer en los memoriales de méritos. En muchos casos los maridos realizaban estos memoriales de méritos pidiendo los méritos de la familia de la mujer, ya que esta era la transmisora de estos honores y de estas recompensas familiares a los hijos o incluso a su marido. Por lo tanto, interesaba reivindicar la grandeza de la mujer y de su estirpe. También tenemos algunos casos de mujeres que participaron de esta exaltación de la patria típica del movimiento criollo. Por ejemplo, María de Estrada, poetisa, que en su obra reclama esta exaltación de la patria americana tan típica de las reivindicaciones criollas, y también Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa, que si bien no es el tema central de sus escritos, sí que podemos ver tintes de este patriotismo criollo. Es difícil conocer si las mujeres criollas de a pie estarían igualmente implicadas en la causa, puesto que tenemos pocos testimonios femeninos, pero podemos suponer que aunque no tuvieran una participación tan directa, serían conocedoras del conflicto,
por haberse criado en el seno de una familia criolla, por contacto con sus familiares y sus esposos, y es probable que también defendieran la causa criolla desde su propio ámbito social. Por otra parte, el mecenazgo femenino, que consistía en mujeres adineradas de la élite criolla que financiaban instituciones de socorro para otras criollas en una situación social y económica comprometida. Como es el caso de Puebla, en el que doña Ana Francisca financió un convento en el que no era necesario la aportación de una dote. La principal personificación de la identidad criolla formada en América la encontramos en la figura de las virreinas, quienes, dada su posición social, ejercieron una enorme influencia tanto en el resto de mujeres de la sociedad como en sus maridos, tratando de favorecer políticas que ayudasen a la integración en la sociedad. Las virreinas contaban con un cortejo de unas 10 doncellas criollas o provenientes de la península. Conformaban el centro de la vida cortesana y desde pequeñas eran educadas para ejercer el cargo que estaban destinadas a ocupar, siendo concienciadas con el código de vestimenta y comportamiento exigido en las élites. Esto fue motivo de conflicto entre las propias doncellas, ya que competían por ver quién demostraba más prestigio, hasta el punto de que la corona tuvo que intervenir, ya que era el virrey quien más tenía que destacar. Entre las principales funciones que desempeñaban las virreinas podemos hablar de las siguientes. Dar ejemplo. Como ya se ha mencionado, debían tener una imagen impoluta y ser el ejemplo que las demás mujeres del virreinato debían imitar. Papel en la corte. Al completar su cortejo estaban integrando a las élites criollas dentro del aparato político y a su vez limando asperezas entre criollos y peninsulares. También tenían un alto grado de influencia sobre las decisiones de su marido, algo que podemos ver reflejado en el caso de la condesa de Baños, quien se benefició de la impopular imagen de su marido para tener una mayor capacidad de decisión. Asuntos de la Iglesia. Bueno, una fuerte relación de mecenazgo por parte de las virreinas hacia los conventos. La reina daba una imagen ejemplar y a su vez influía en sus maridos para que concediesen favores a los conventos. Además, también fortalecían su relación con las élites criollas, ya que la mayor parte de las monjas provenían de ellas. Sucesos personales. Los acontecimientos de la vida de la virreina se celebrasen como si fuesen los de la propia virreina. Algunos de estos ejemplos serían reunión de caballeros y damas criollas que querían demostrar su prestigio en las confirmaciones de sus hijos. Una efeméride más importante que era el cumpleaños, ya que todos los miembros de las élites acudían al palacio para felicitar. Además, también se celebraban comedias, bailes, banquetes y sobre todo el ritual del besamanos. Como hemos ido viendo a lo largo de la cápsula, las mujeres tuvieron un papel esencial en la formación de la identidad criolla. Aunque la historiografía no haya atendido a este caso como se merece, la realidad es que desde diversos ámbitos las mujeres elitistas ejercieron una influencia decisiva en el desarrollo de una identidad propia.